Hay una pregunta que en ese lugar todos se hacen. ¿Por qué acá? No es una ciudad grande. Tiene alrededor de 100.000 habitantes. Está ubicada en el Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia Argentina. Y es conocida en el resto del país por su producción frutícola y por ser la ciudad dormitorio del área metropolitana que comparte con Neuquén, capital. No aparece en los rankings de pobreza extrema. No es una ciudad con conflictos sociales o religiosos. Es, a simple vista, una ciudad patagónica más. Pero desde 1993, en esa ciudad y en su radio de influencia, fueron asesinadas o desaparecidas al menos 20 mujeres, 20 en algo más de 30 años, en una ciudad de 100.000 habitantes, y lo más alarmante, con una tasa de impunidad que supera el 70% de los casos. Para dimensionarlo, la tasa nacional de femicidios en Argentina ronda un caso cada 100.000 mujeres por año. En esta ciudad, ese número se multiplica de manera que no tiene explicación estadística posible, salvo una: que algo dentro del sistema, dentro de la policía, dentro de la justicia, dentro de la cultura de esa ciudad, permite que esto ocurra y que quede sin castigo. El nombre que esta ciudad se ganó no lo puso ningún medio nacional. Lo pusieron las mujeres que salen a marchar cada 9 de noviembre para recordar uno de sus casos más resonantes. Y cada vez que aparece un cuerpo, su reclamo se suma a esa marcha. Porque cada vez que un tribunal absuelve a alguien que no debería haber salido libre o un nuevo caso queda impune, esta ciudad confirma su lamentable rótulo. Hoy veremos Chipoleti, capital del femicidio. Hoy vamos a recorrer cada una de esas historias. Algunas ya las contamos en el canal con todo el detalle que merecen. Otras las vamos a contar hoy por primera vez. Y al final, si hay algún caso que querés que profundicemos en un episodio propio, déjalo en los comentarios porque este canal existe exactamente para eso. El 26 de junio de 1993, Janet Opazo tenía 29 años y paseaban por el barrio La Braña junto a su amiga Claudina Quilapi, cuando alguien les disparó desde un descampado. Janet murió. Claudina sobrevivió de milagro, pero quedó con esquirlas alojadas en el cuello que todavía carga muchos años después. La investigación fue un desastre desde el principio. Los peritos determinaron en un momento que el proyectil que mató a Janet ya no podía ser analizado, con lo cual la única prueba física del caso desapareció del expediente sin que nadie respondiera por eso. Los padres de Janet, destrozados, volvieron a Chile, su país de origen, sin haber visto ninguna condena. El padre dijo antes de irse: «Ya no espero nada de la justicia. Lo único que espero es la justicia de Dios». Años después, debido a otro caso, apareció un tal Claudio Kielmas. Este entregó un revólver calibre 22, que al ser peritado, resultó ser la misma arma utilizada para matar a Janet. Primero culpó a su hermanastro, luego se hizo cargo del crimen, pero finalmente lo negó en el juicio. Debido al mal accionar de los investigadores y la justicia, este fue absuelto y el caso quedó impune. Janet Opazo fue la primera, y la impunidad que rodeó su muerte fue el molde que usaron todos los casos que vinieron después. Daniela Calfupán tenía 14 años y vivía en Fernández Oro, la localidad vecina a Chipoleti, cuando fue asesinada. El 31 de diciembre de 1994 fue a visitar a una amiga y nunca más regresó. El lunes 2 de enero de 1995, su cuerpo fue hallado por una vecina. Estaba en un desagüe cerca de su casa. Había recibido varios golpes y un disparo en el abdomen. La investigación señaló desde el principio que el móvil había sido que alguien no aceptó que ella quisiera terminar una relación. 3 jóvenes fueron detenidos, entre ellos su exnovio. A mediados de 1996 llegaron a juicio. El testigo clave
Fue tan contradictorio en el estrado que los jueces consideraron que su testimonio no podía sostener ninguna condena. Los tres fueron absueltos por falta de pruebas. El caso de Daniela Calfupán quedó impune. Leticia García Baltar tenía 15 años cuando fue asesinada de un tiro en la cara. El arma que usó el joven que la mató era la pistola reglamentaria de su padre, que en ese momento era comisario de la Unidad 24 de Chipoleti. Después del crimen, el arma fue descartada cerca del hospital. Nadie fue condenado. El caso quedó impune. En noviembre de 1997, María Emilia González, su hermana Paula y su amiga Verónica Villar salieron a caminar un domingo por la tarde y aparecieron muertas 2 días después, semienterradas, junto a las vías del ferrocarril. Claudio Kielmash fue condenado a perpetua. Los autores materiales del crimen nunca fueron identificados. Busca el episodio completo en el canal. Te recomendamos verlo porque tiene como protagonista a una de las figuras más perturbadoras de la región. Lo que hizo, no podrás creerlo. Ana Cerdán tenía 60 años. Era bioquímica oriunda de Salta y trabajaba en su laboratorio del barrio San Pablo de Chipoleti, cuando en septiembre de 1999 alguien entró y la mató a golpes con un tubo de oxígeno. La encontraron en el baño, amordazada, con los ojos vendados y la cabeza tapada. Hay un detalle sobre Ana que nunca fue suficientemente investigado. En los meses previos a su muerte, ella estaba realizando estudios sobre muestras de sangre de habitantes de la zona afectados por la presunta presencia de metales pesados derivados del petróleo del gasoducto Loma La Lata, que en ese momento operaba Repsol YPF. Esos estudios incomodaban a más de uno. Su expareja Juan Carlos Aguirre, quien fue además quien la encontró esa madrugada, y el hijo de este, Juan Manuel Aguirre Taboada, fueron juzgados 2 veces. Los absolvieron en 2008 y los volvieron a absolver en 2016. El Superior Tribunal de Justicia dejó firmes las absoluciones. El crimen de Ana Cerdán quedó impune. Nadie sabe quién la mató ni por qué, aunque hay hipótesis que la justicia eligió no perseguir. En agosto de 2001, la kinesióloga Diana del Frari fue encontrada muerta en su consultorio de la esquina de Libertad y 9 de julio con 30 puñaladas. La atacaron en la parte posterior del local, donde se encontraba el sanitario. La encontró su marido, totalmente ensangrentada, luego de ir a ver qué pasaba, ya que se demoraba demasiado. La causa no tuvo sospechosos ni acusados, simplemente fue archivada y cerrada. Este caso también tiene su episodio completo en el canal. En mayo de 2002, la bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio y la paciente Alejandra Carvajales fueron asesinadas en el laboratorio del centro de Chipoleti. Una cuarta mujer, Ketty Karabatic, sobrevivió con una bala en la cabeza, vivió 16 años más y nunca habló de lo que vio adentro. Lo que el sistema judicial hizo con este caso a lo largo de 2 juicios y una intervención de la Corte Suprema es una de las secuencias más difíciles de aceptar que hemos contado. Busca el episodio en el canal. Este caso tiene episodio propio en el canal y merece que lo busques, porque la historia de Otoño es una de las que más peso tiene de todo lo que hemos contado. Otoño tenía 16 años, vivía en Fernández Oro y desapareció en octubre de 2006 mientras caminaba de regreso a su casa. 6 meses después, encontraron su cuerpo en un canal a las afueras de la ciudad. 6 personas fueron imputadas. Todas fueron sobreseídas. La causa pasó de búsqueda de paradero a privación ilegítima de la libertad, sin que nadie respondiera nunca por lo que le hicieron. Hubo juicio político, destituciones y sanciones a fiscales y policías, pero también ascensos dentro de la cúpula policial que investigó el caso. No te pierdas el episodio completo.
Agostina Mazzina tenía 17 años y dormía en su casa de la calle Pueyrredón, 151 de Fernández Oro, cuando en la madrugada del 31 de enero de 2009, alguien entró por una ventana del piso superior y la atacó a puñaladas. Ese alguien era Alex Velázquez Barrientos, un hombre de 29 años que había sido contratado para trabajos de plomería en el hospital que quedaba justo enfrente de la casa de Agostina. Durante días la había vigilado desde la obra. Uno de los enfermeros que respondió al llamado de emergencia describió en el juicio lo que encontró cuando llegó a la habitación. Agostina estaba atravesada en la cama, con la cabeza casi en el aire, consciente pero sin poder hablar, esforzándose por reaccionar, intentando mover la mano. La trasladaron rápidamente al hospital, donde murió minutos después de llegar. Velázquez Barrientos fue detenido, juzgado y condenado a prisión perpetua. Es uno de los pocos casos de esta lista donde la justicia funcionó como debía. Cristina Anaí Castillo tenía 25 años. Era madre de un nene de 5 años. El 24 de agosto de 2011, fue a la casa de su novio en Neuquén y no volvió. Su madre declaró a los investigadores que la relación era conflictiva. Antes de su desaparición, habían discutido. La policía allanó la vivienda del novio. 3 días después, encontraron el cuerpo de Anaí flotando en el río Neuquén, bajo los puentes carreteros. La investigación giró en torno a las últimas personas que la vieron con vida y a los registros de llamadas de su teléfono, que el abogado de la familia consideró fundamentales. Nunca hubo detenidos. El caso de Anaí Castillo quedó impune. El 16 de enero de 2016, María Emilia Vera salió caminando de su casa en el barrio del Trabajo, en la calle Buenos Aires al 1100, y nunca más apareció. Tenía 30 años y un hijo de 15. Era el sostén del hogar, madre soltera que además cuidaba de su padre de 80 años. Sus familiares dijeron desde el primer día que no tenía conflictos con nadie, que era una mujer tranquila y trabajadora, y que nunca creyeron que la desaparición hubiera sido voluntaria. El único avance que tuvo la investigación fue el hallazgo de prendas que podrían ser de ella en una chacra neuquina próxima al río Limay. Nada más. Sin cuerpo, sin sospechosos, sin recompensa para quien aporte información, sin respuestas. Solo su familia esperando que alguien, en algún momento, diga qué pasó con ella. María Emilia Vera sigue desaparecida. El 29 de mayo de 2018, en el barrio Pichi Nahuel de Chipoleti, una mujer de 56 años fue asesinada por su propio hermano mellizo dentro de la casa de la calle O'Higgins, al 931. Juanadora García recibió múltiples puñaladas y un disparo en el rostro con una escopeta calibre 16. Su hermano Juan García, que tenía 4 denuncias previas por violencia de género, fue imputado por homicidio doblemente calificado. Este es uno de los casos donde el femicida tenía antecedentes documentados y donde la justicia actuó con la rapidez que en otros expedientes nunca apareció. Agostina tenía 22 años, una hija de 1 año y medio, y vivía en el barrio Villarino de Chipoleti. En mayo de 2021 fue vista por última vez en la rotonda de las rutas 151 y 22, bajando de un auto y subiendo a una camioneta. Al día siguiente, encontraron su cuerpo calcinado en un basural de Centenario. 4 hombres y una mujer fueron condenados por el crimen. 3 por asesinarla y el otro por entregador. La mujer ordenó su crimen por despecho. La investigación destapó una red de explotación sexual que operaba en la ciudad. La historia completa la podés encontrar en el canal. Agustina tenía 19 años. Había llegado desde Santa Rosa a estudiar medicina en Chipoleti y fue atacada por el vecino del mismo edificio que no aceptó que ella le dijera que no. Pablo Parra fue condenado a perpetua por unanimidad en mayo de 2024. El condenado apeló el fallo.
El episodio completo está en el canal. El caso de Silvia Cabañares tiene dos capas, que la justicia investigó por separado, y esa separación dice mucho sobre cómo funciona el sistema. En mayo de 2023, Silvia fue invitada a un asado en un taller mecánico del barrio Confluencia de Neuquén. Ahí la drogaron con pastillas y alcohol, y 5 hombres la abusaron sexualmente en grupo. 3 meses después, el 26 de agosto de 2023, encontraron su cuerpo con heridas de arma blanca en un basural de Balsa Las Perlas, a 3 kilómetros del pueblo. Tenía 35 años. Los 5 acusados por el abuso fueron a juicio por jurados en 2024. 4 fueron declarados culpables. Pero la fiscalía determinó que el ADN de esos hombres no coincidía con los rastros hallados donde fue encontrado el cuerpo, por lo que el abuso y el femicidio se investigaron como hechos separados. En abril de 2025, detuvieron a un hombre como principal sospechoso del crimen, pero una jueza decidió no prorrogar su prisión preventiva por considerar que las pruebas no eran suficientes para mantenerlo detenido. El femicidio de Silvia Cabañares sigue sin condena firme. El caso de Daniela Dauphinée es el más reciente de esta lista y el único en el que la justicia todavía no decidió si hubo crimen. Daniela era artista plástica, oriunda de Chipoleti. El 25 de abril de 2024 fue encontrada sin vida en el departamento que compartía en Neuquén con su pareja, un ex policía. La causa quedó caratulada como muerte dudosa y el fiscal sostuvo la hipótesis de suicidio. Su familia la rechazó desde el primer día. Un perito privado contratado por la familia señaló que la víctima presentaba un doble surco en el cuello incompatible con el cinturón de mochila que la versión oficial indicaba como elemento de la muerte y que la escena podría haber sido manipulada. Cuando llegó la ambulancia, el ex policía ya había descolgado el cuerpo y estaba haciéndole RCP. La madre de Daniela, Rita Santarelli, contó que su hija le había relatado ese mismo día los episodios de violencia que vivía con su pareja y que él la había llevado en 5 oportunidades a la comisaría de sus propios colegas, desafiándola a denunciarlo, sabiendo que ella no lo haría. La causa sigue caratulada como muerte dudosa. El fiscal mantiene la hipótesis de suicidio. La familia sigue pidiendo que se investigue como femicidio. 20 mujeres en 30 años, en una región de unos 100.000 habitantes. Y las que no están en esta lista es porque sus casos ni siquiera llegaron a los medios. Algunas de estas historias tienen condena, la mayoría no. Y en las que sí la tienen, casi siempre hubo algo que el sistema no hizo bien desde el principio. Alguna prueba que se perdió, algún testigo que nadie escuchó, alguna denuncia previa que quedó en un cajón. Chipoleti no es la capital del femicidio, porque sus habitantes sean diferentes a los del resto del país. Es la capital del femicidio, porque algo dentro del sistema que debería proteger a las mujeres que viven ahí lleva 3 décadas fallando de la misma manera, y nadie en una posición de poder ha decidido cambiarlo de verdad. Hasta aquí llegamos con esta historia. Gracias por quedarte hasta el final y te agradeceríamos que nos dejes tu me gusta. Síguenos para más historias policiales de la vida real y hasta el próximo video.